En este video tutorial les voy a explicar cómo crear una hoja de ruta. En este curso, por ejemplo, las hojas de ruta están en contenidos. Los contenidos están organizados en semanas y las hojas de rutas están adentro de cada una de esas semanas. Vamos a crear como ejemplo la semana 5 y vamos a poner una hoja de ruta. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ir a la administración. Vamos a hacer clic en contenidos, contenidos de nuevo, y vamos a hacer clic en unidades. Ahí vemos que tenemos creadas 4 unidades cuyo nombre corresponden a las semanas. Vamos a agregar la semana 5. El responsable del curso es el docente. No es una unidad correlativa, es decir, ellos no tienen que cumplir con esta semana para poder pasar a la otra. Y por el momento vamos a desactivarla para que los alumnos no la vean ya que está en construcción. Y aquí le vamos a poner cerrada. Hacemos clic en guardar. Si yo vuelvo a la pestaña contenidos, veo que tengo todas mis semanas organizadas y ahí están las hojas de ruta. Ahora tengo que poner una hoja de ruta aquí abajo. Esto, como les decía recién, no está siendo visto por los alumnos. Para crear una hoja de ruta, voy a usar la herramienta texto. Me voy arriba, contenidos, contenidos, textos. Acá tengo mis primeras 3 hojas de ruta. Esta que corresponde a la semana 2, esta a la 3, esta a la 4 y ahora voy a hacer un ejercicio ficticio de agregar la hoja para la semana 5. Hacemos clic en agregar. Lo primero que tenemos que hacer es indicar a qué semana corresponde este texto que yo quiero agregar. Recordemos que la herramienta texto es una herramienta que solamente le muestra información al alumno, es decir, a través de esta herramienta el alumno no nos puede entregar ningún archivo, solamente le mostramos información. En este caso, una hoja de ruta que le va a decir paso a paso qué es lo que tiene que hacer en esta semana. Busco la semana 5 y el nombre es hoja de ruta. Bien, ahora vamos a empezar a crear esta hoja de ruta insertando los diferentes elementos que tengo en mi modelo. Mi modelo lo construí en un documento de Drive, ¿sí? En un documento Google. Pero también lo puedo tener en un Word, en un OpenOffice o en cualquier tipo de procesador de texto. Lo primero que vamos a hacer es copiar el texto, ¿sí? Vuelvo al aula virtual. El texto se copia de la misma manera que en Word. Control-C, Control-V corta. Ya tengo esta primera parte, pero en la hoja de ruta original, o en la hoja de ruta que yo tengo diseñada, este texto, por ejemplo, iba en un paratexto. Iba resaltado. ¿Cómo hago para integrar un paratexto a la hoja de ruta? Control X, corto ese texto e inserto una plantilla. Las plantillas son diferentes cuadros prediseñados con unos iconos que ayudan a resaltar ciertas ideas. Por ejemplo, en este caso voy a usar esta idea. Le puedo cambiar el color haciendo clic ahí. Y hago clic en insertar. Borro el texto que viene predefinido y pego el que yo acabo de copiar. Ahí ya tengo insertada la primera idea. Otra cuestión que aparece en las hojas de ruta es la imagen o el banner
que le da un título a esta hoja de ruta. ¿Cómo hago para agregar esa imagen? Bien, una opción que tengo es copiar y pegar una imagen que esté en la web. Por ejemplo, yo puedo usar las imágenes de Google. Puedo buscar un banner que me guste, banner hoja de ruta. Vamos a ver qué aparece. ¿Sí? Por ejemplo, uso este. Hago clic en copiar imagen. Vuelvo a mi hoja de ruta. Y ahí hago control V corta y aparece el banner con la imagen que yo acabo de traer de internet. También puede ser que yo la tenga presubida al aula, a la imagen que quiero, en el repositorio del aula virtual, ¿sí? Vamos a abrir esto en una pestaña nueva, por ejemplo. Ahí estamos entrando a el repositorio del aula, es decir, donde yo tengo todos mis archivos privados. Busco, por ejemplo, banner, hoja de ruta. Acá voy a poner el de la semana 4, pero puede ser obviamente el de la 5. Abro ese banner. Y copio la dirección que aparece aquí arriba. ¿Sí? Va a aparecer una URL. Copiar. Me vengo a la hoja de ruta que estoy construyendo. Y donde aparece insertar o editar imagen, hago clic en enlace y pego lo que acabo de copiar. Y la descripción puede ser banner, hoja de ruta. Las dimensiones son correctas, hago clic en OK. Si lo quiero más grande, puedo estirar la imagen, pero fíjense que pierde un poquito de calidad. Bien, hasta ahí entonces pusimos texto, pusimos un cuadro de texto y una imagen que podemos tener en internet o previamente subida al repositorio del aula virtual. Finalmente, si yo quiero hacer si yo quiero hacer un hipervínculo en algún texto, por ejemplo, el itinerario que nosotros tenemos en la hoja de ruta, ¿sí? Me lleva a diferentes lecturas. En este caso, control C, copio el título, vuelvo a la hoja de ruta, control V corta, sé que ese texto está en esta dirección, entonces hago clic en corto, pinto donde yo quiero hacer el hipervínculo, voy a la cadenita, ingreso el link manualmente porque no lo tengo en el aula virtual al PDF, lo estoy trayendo de la web. Control V corta y lo vinculo, ¿sí? Ahora bien, también puede ser que yo quiera hipervincular a algún lugar del aula, ¿sí? Ahí sí puedo usar la cadenita y buscar qué es lo que yo necesito, ¿sí? Hipervincular de adentro del aula. Obviamente no tengo nada todavía en la semana 5, entonces no voy a poder hacer ahora un hipervínculo, pero sí puedo decirle que vaya a todos los foros del aula. Entonces hago clic ahí y hago clic en vincular. Ese hipervínculo que acabo de hacer me va a llevar a la sección foros del aula virtual en donde el alumno va a ver todos los foros juntos. De esta manera se construye una hoja de ruta como la que venimos viendo a lo largo del taller. Si la lectura de esta hoja de ruta es obligatoria, entonces el docente va a tildar aquí. Si yo todavía no terminé de armar esta hoja de ruta y no quiero que el alumno vea su contenido, la voy a desactivar. Ahora, si quiero que la vea, activo la hoja de ruta, pero también voy a tener que activar la unidad. Por eso les decía que por ahora la semana 5 está cerrada,
pero si yo quiero que los chicos vean esta hoja de ruta, también la voy a tener que activar. Hago clic en guardar, me voy a ir a contenidos y chequeo que en la semana 5 esté mi hoja de ruta cargada. Por el momento, como les decía, esta hoja de ruta no está siendo vista por los estudiantes. Entonces, si yo me vengo a la front page, en contenidos, no se va a ver la semana 5. Finalmente, para hacer los print de pantalla que se solicitan en la actividad, voy a ir a la administración, contenidos, semana 5, voy a abrir esa unidad por un ratito, la voy a activar, le voy a poner abierta, voy a hacer clic en guardar y voy a ir a textos, voy a hacer clic en la hoja de ruta que acabo de crear y voy a chequear que esté activada. Hago clic en guardar. Regreso al aula virtual y me fijo en contenidos, que aparece la semana 5, hago clic ahí, pueden hacer un print de pantalla usando la tecla en su teclado, imprimir pantalla, hacen clic en hoja de ruta, los que quieran armar una hoja de ruta y también pueden con la tecla print de pantalla sacar foto de esto que han construido directamente en su aula virtual.